Venga, que vamos con un vídeo especial en el que vamos a conocer en profundidad una de las armas secretas de este Real Madrid. Vamos a hablar en profundidad de Davide Ancelotti, que además de gozar de muy buena popularidad dentro del club, también dentro de la plantilla, y que fue fundamental en la consecución de la 14 y la 15. Vamos con el arma secreta del Real Madrid, vamos con Davide Ancelotti. Si os contamos los secretos de Davide Ancelotti con David Chorro, que fue preparador físico del club en 2014 y trabajó con Davide Ancelotti y con los dos periodistas que mejor conocen a Davide Ancelotti, Antón Meana de la cadena SER y Marco Ruiz de Diario AS, que lo entrevistó en 2022. Todos, los tres, nos cuentan la dimensión desconocida, la gran dimensión de Davide Ancelotti en la Casa Blanca. Tiene un papel fundamental en el equipo de Carlo Ancelotti. Es, aparte del hijo del entrenador, su mano derecha, su prolongación en el vestuario. Y yo creo que han hecho muy bien combinar el hecho de que Ancelotti tenga la experiencia de ser un entrenador veterano y la edad de su hijo le permite llegar más a los jugadores. No entenderíamos al Ancelotti que volvió después de su primera etapa sin la figura clave de David en este equipo. No, es muy bueno. Claro, es que esto es como, a ver cómo te explico, ¿no? Ancelotti padre, Ancelotti hijo forman como un tándem perfecto. Ancelotti padre es un entrenador veterano ya, es un exjugador de fútbol de los años 80, se retiró a principios de los 90, ya en la década de los 90 empezó a entrenar. Es un entrenador tradicional, de la vieja escuela, es un entrenador analógico, de libreta y papel y boli, como se suele decir, con métodos tradicionales, y ahí es donde encaja a la perfección su hijo, David Ancelotti. David es todo lo contrario. David es un ratón de laboratorio, enamorado de las nuevas tecnologías, como dice el propio Ancelotti, un enfermizo de las estadísticas, de la táctica, de tal. Entonces, es como que entre los dos hacen un único entrenador que es absolutamente perfecto. Y además, como también te ha comentado ya un periodista que le conoce bastante, incluso este Davide Ancelotti llega a profundizar más, a trabajar más todavía si cabe, que es una de las grandes virtudes de Ancelotti padre, pero a trabajar más si cabe la relación y el tacto humano, ¿no? y la condición humana con el resto de la plantilla. Se convierte a veces en el gran confidente de determinados jugadores, porque Ancelotti al final los ve como sus nietos, podríamos llegar a decir, y a lo mejor Davide, sí, por la franja de edad a la que pertenece, los podría ver incluso como un colega, como un amigo, ¿no? Siempre manteniendo la distancia de jefe-empleado, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Pero bueno, en ese sentido, para que me entendáis un poco, ¿no? Bueno, es muy bueno. Yo creo que David es lo que le falta a Carlo. Lo que decía de ese nuevo fútbol, David se lo da. Porque al final necesitas en este fútbol. Ese fútbol moderno se lo aporta el hijo, necesitas vídeo, necesitas análisis, necesitas. Si no, partes con una desventaja brutal. Y David se lo da a Carlo. Que siempre estaba en el vestuario, cercano a los jugadores, preguntándole qué tal, qué necesitas, esa cercanía y que el jugador sepa que, bueno, al final a un primer entrenador siempre es mucho más difícil que el jugador pues se le acerque en determinados momentos, ¿no? Y con David pues tenía ahí esa persona de confianza que en cualquier momento pues podía tirar de él, y él pues siempre estaba muy pendiente de todos los jugadores, de analizar sus situaciones, de cómo podían mejorar. No es una pieza más. Es que esto también es muy importante cuando hablamos del fútbol de élite, amigos y amigas, y cuando hablamos de superjugadores. Que haya también alguien que le tienda la mano, ¿no? Un confidente, alguien que no le interese más allá de él como persona. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no esté interesado en él futbolista, sino que se le acerque y le diga, oye, te estoy viendo un poco tal, ¿qué te pasa? ¿Quieres contarme algo? ¿Quieres que compartamos tal? Eso también los futbolistas lo valoran mucho, porque hay muchas veces que tendemos a desvirtuar lo que son los futbolistas. Muchas veces decimos, no, como son ultramillonarios, pues no tienen ningún tipo de problema en su día a día, no en su vida, y esto no es así. Y dentro del club a veces hay que ser entrenador, hay que ser padre, hay que ser hermano, hay que ser colega, hay que ser psicólogo, hay que ser confidente, hay que ser de todo, ¿no? Y Ancelotti ya estás escuchando, ya estás viendo por propios profesionales que le conocen, preparadores físicos, exjugadores como Javi Martínez, que es un tipo que se mueve especialmente bien en estos temas, ¿no? Siempre es importante, por supuesto. Es una pieza que une prácticamente a todo el cuerpo técnico. Sí, y para mí tiene un rol en el cuerpo técnico que no han tenido otros segundos de Ancelotti en su primera etapa en el Madrid, ni siquiera segundos de Zidane, yo que sé, los Paul Clement, el propio Zinedine Zidane y compañía. Ancelotti confía mucho en David Ancelotti. Yo creo que le ha criado a sus pechos futbolísticos, no solamente como padre, y el hecho de tener una persona de su confianza que le puede dar una opinión sincera, sabiendo que piensa en lo mejor para el equipo, pero también para Carlo, le da mucha confianza al entrenador, y para mí es decisivo en este Madrid de las últimas Champions el papel de David Ancelotti. Fíjate si es decisivo en las últimas Champions
que hay por ahí rulando por internet. Yo lo he puesto aquí alguna vez en el canal, si lo rescato alguna vez lo volveré a poner, de lo que sucedió, por ejemplo, nos tenemos que retrotraer al mes de mayo del año 2024, semifinales de Champions, vamos palmando 0-1 contra el Bayern de Múnich. Y ahora mismo la eliminatoria se la llevaban ellos, porque en el partido de ida en el Allianz empatamos a 2, si recordáis. Y en ese momento las cámaras captan una conversación que a la postre es completamente fundamental, que es David Ancelotti saltando del banquillo a coger a su padre, estamos en la segunda parte, minuto casi 70, y le dice a su padre al oído: Joselu, dai. Dai es una expresión en italiano que quiere decir: es la hora de Joselu, mételo ya. Ipso facto, se ve como Ancelotti arquea la ceja, se gira, dice Joselu un par de veces, haciendo así con la mano, Joselu entra en el campo y el resto es historia. Y el resto es historia. Esta anécdota te la cuento para que entiendas la ascendencia que tiene dentro de las decisiones del Mr. Carlo Ancelotti, lo que diga su hijo. Obviamente la última palabra la tiene él, pero David siempre está ahí, siempre aporta y buenas ideas, y la táctica del Real Madrid la prepara él. O sea, es un segundo... Está en un escalón por encima de lo que es un segundo entrenador y un escalón por debajo de lo que es el primero. No termina de ser ni segundo ni primero, está ahí en una zona intermedia. Es casi un primer entrenador en muchos momentos de la temporada. Sí y no. Creo que le falta todavía para ser primer entrenador. Creo que a veces es muy impulsivo y que tiene a su padre que le frena. Hay un debate permanente en el Bernabéu por el tema de los cambios. Parece que David Ancelotti tiene los cambios en el 45 y su padre en el 85. Su trabajo luego es un poco hacer esa labor a la que el primer entrenador no llega, ¿no? Y eso consiste, yo creo, en estar muy en contacto con los jugadores. Él se encarga junto con Francesco Mauri, pero los que dirigen todo el entrenamiento a todos los efectos son David y Francesco. Eso hace que él tenga una visión muy cercana de lo que puede dar cada jugador, de lo que se puede mejorar en cada jugador. Los dos se complementan y que Ancelotti ha podido vivir una segunda juventud en el Madrid, triunfando de nuevo porque ha venido con un entrenador ayudante, David Ancelotti, que le aporta lo que otros no le aportarían. Y aparte de todo lo contado, una de las grandes virtudes de David Ancelotti es su ojo para descubrir talento y apostar por él. Se enamoró y apostó por Fabián Ruiz cuando lo vio en la cantera del Betis. Y este año, intervencionista como siempre, le dijo a Carlo Ancelotti: hay que apostar por Dani Ceballos. Apuesta mucho y suele acertar. Tiene su lado bueno y acierta mucho. Sí, acierta mucho. Para mí lo de Ceballos, por ejemplo, es claramente un acierto de David Ancelotti. Yo pregunté en el club porque no entendía nada. Pasó de ser un jugador Ceballos defenestrado a ser un intocable. Le daban por perdido al Betis todos los mercados de verano o de invierno, sin opciones de jugar en el Madrid, y dicen que lo vio David Ancelotti, que al parecer tiene una relación muy buena David Ancelotti y su familia con Ceballos y con la suya, que ya le pasó algo parecido con Fabián. Siempre recuerda a Fabián Ruiz que si no fuera por David no sería el jugador que es ahora, cómo confió en él en Nápoles y cómo le iba a ver a la ciudad deportiva del Betis y decía: este es el jugador que queremos para el futuro. Y en pocos partidos. Fíjate, esto viene al hilo perfecto a lo que te he comentado antes, ¿no? Cómo es una persona que llega a intimar muchísimo más con según qué jugadores de la plantilla, incluso a mantener ese tipo de relación, siempre profesional, pero donde sea un hombro en el que apoyarse para determinados jugadores. Y luego también fíjate el ojo clínico que tiene, ¿no? El ojo para captar ese talento y para decir: no, es que este futbolista podemos evolucionarlo, este futbolista podemos sacarle mucho más rendimiento. En ese sentido, Ancelotti es... Bueno, pues no tiene tanta esa virtud porque Ancelotti ha estado acostumbrado prácticamente en toda su carrera a trabajar con superestrellas, a trabajar con los mejores jugadores del mundo, cada uno en su puesto. Ha estado en el Milan, ha estado en el Paris Saint-Germain, ha estado en el Chelsea, ha estado en el Real Madrid, ha estado siempre prácticamente en equipos que han dominado sus respectivos países. Y de ahí ha estado también en el Bayern de Múnich. Y obviamente esos son superplantillas con jugadores elegidos, ¿no? Y sin embargo, David tiene más ese ojo educado para captar ese talento de un jugador emergente o de un jugador que a lo mejor no tiene un papel tan protagonista, no vamos a decir, en el primer equipo, ¿no? Interesantísimo todo lo que estamos escuchando sobre David Ancelotti. Pues la verdad que desde el principio apostó por mí él, se fijó en mí y lo tuvo súper claro. Al final no era fácil pagar 30 millones por un jugador que había disputado solamente, como quien dice, una temporada en primera y llevándolo a un Nápoles, ¿no? Que estaba disputando por Scudetto, por Champions y más como un entrenador como Carlo, ¿no? Y siempre se lo he dicho y siempre se lo diré, ¿no? Que gracias
que él apostó por mí, pues estoy hoy donde estoy, ¿no? Porque sin su apuesta, pues a lo mejor no podría haber disfrutado de Nápoles, de la Champions y de estar como un entrenador como Carlos y aprender mucho de ello. Así de cercano es, tanto mima a la gente joven, a la gente que no juega, porque parece que es como muy cercano y muy punta de lanza del vestuario, del banquillo sobre todo. Su padre, Carlos, es una persona muy inteligente y lo quiere tener cerca porque David es una persona que está analizando continuamente las situaciones del equipo, de los jugadores y da sus opiniones en todo aquello que hace mejor al equipo y al jugador. Entonces, quien más lo necesita quizás son los jóvenes, que son los que más capacidad de aprendizaje tienen y por eso quizás está más cerca de ellos. Pero él al final es una persona que siempre está intentando poner su granizo de arena para mejorar al jugador y mejorar al equipo en cualquier situación. Sí, sobre todo porque ya lo ha hecho antes. El hecho de ver que Fabián, que Ceballos se fían de él, te inspira confianza. Creo que hablan sus hechos y creo que Güler, Hendrik, comentabas, Brahim, son jugadores que si tienen dudas de poder dirigirse a Carlo Ancelotti, pueden ir por la puerta lateral y primero sondear a Davide. Marco Ruiz, que habló con él y lo entrevistó hace 2 años para el diario AS, nos cuenta un gran secreto desconocido de Ancelotti y que nunca se ha contado. Nos cuenta una gran regla que él se puso hace tiempo y que mantiene hoy día con el vestuario. Él tiene una regla muy importante y es que no entra al vestuario de los jugadores. Su padre, Carlos, sí que a veces entra en el vestuario para hablar. Él tiene una regla que se ha marcado y es que nunca entra precisamente porque entiende que el vestuario es un espacio donde los jugadores hablan de sus cosas y no quiere que se le vea a él como alguien que ha entrado ahí en el vestuario. Comentan siempre que nunca le han visto como el hijo del entrenador y eso es muy complicado. Yo destacaría eso, que cuando viene un cuerpo técnico evidentemente no vas a rajar delante del ayudante porque se lo va a decir a su superior, pero él nunca ejerce de hijo del entrenador ni los jugadores le ven como el hijo del entrenador. Es decir, Ceballos no jugaba en el Madrid y tenía confidencias con David Ancelotti que no hubiera tenido con un segundo entrenador que fuera más pelota del primero. Yo creo que es muy bueno para él que tenga esa etiqueta delante de sus compañeros de vestuario. Eres un entrenador, mandas sobre nosotros, pero no eres el hijo del entrenador. Para mí es el principal piropo que le pueden decir a David. Siendo el hijo de Carlo, no ejerce y los jugadores le ven como un entrenador y no como el hijo de. Claro, y esto es importante porque si no podrían verle a lo mejor como una especie de chivo expiatorio, ¿no? Y decirle, oye, no te voy a contar a ti los problemas que tengo con tu padre o a nivel táctico o a nivel físico, cómo me encuentro o cómo tal, o qué siento o por qué no juego, por qué no tal, no te lo voy a contar si luego sé que vas a transmitirle todo esto a tu padre, que es precisamente que lo que no quiero. Y que sea una persona de ese nivel de confianza y que sea una persona que sepa guardar ese tipo de confidencias y tal dentro de un vestuario de la máxima élite es importantísimo, ¿no? Porque al final te ganas el beneplácito, ¿no? de los jugadores y al final ese nivel de confianza obviamente está ahí, ¿no? Te quiero preguntar por su mejor virtud. No sé si qué es lo que resaltas de él. Yo me quedo con el valor humano, porque en este mundo, en este trabajo, lo más difícil es encontrar personas con esos valores. Él es un profesional con mucho conocimiento, obviamente, porque ya el hecho de estar ahí te implica y te exige estar pues, todos los días formándote, pero él tiene unos valores humanos que yo creo que vienen de su padre también, porque al final, si conoces un poco a Carlo, conoces el reflejo de su hijo y tiene unos valores increíbles que eso le hace y le permite pues luego desarrollar todo su trabajo con los jugadores, con este tipo de jugadores y este tipo de deportistas, pues mucho más fácil. Dicen que David y Luis de la Fuente hablan con el futbolista lo justo, que les comentan lo que tienen que decirles, pero que no son muy pesados, y eso el jugador lo valora. Luego de Ancelotti y de David dicen que no es mentiroso, que tiene que decirte lo que tiene que decirte, pero que no te dobla la píldora ni te engaña. Y con su padre, con Carlo Ancelotti, ya lo veis, lo vais a descubrir. Es más que un segundo entrenador. Eso también es importante, ¿no? Eso lo llevaba hasta el extremo Zidane. Zidane era un entrenador que hablaba muy poco, medía muy bien las palabras que utilizaba y le dejaba mucho espacio al jugador. De hecho, tengo una anécdota también de Zidane en una de las finales de las 3 Champions que conseguimos de manera continuada. No recuerdo, creo que fue la de la Juventus. Creo que fue la de la Juventus. Estamos en el descanso del partido, ¿vale? El partido iba empate a 1 en ese momento, luego la segunda parte del Real Madrid es un vendaval absoluto y acabamos ganando 4-1. Y en ese momento
en el descanso de un partido otro entrenador hubiera entrado desde el minuto 1 en el vestuario a transmitir todas las ideas, ¿no?, a los jugadores y tal. Zidane se mantuvo fuera, dejó que entrasen los jugadores estuvieron como 5, 7, 8, 9 minutos entre ellos debatiendo, tío, tienes que cubrirme más la espalda, no estás dejando que este jugador de la Juve tal, hay que tener más cuidado que esto, estamos muy anchos, hay que estar más solidarios, no sé qué. Y después de que los jugadores se dijeran absolutamente de todo, entró Zidane. Bueno, ¿habéis hablado ya entre vosotros? Sí. Atendedme ahora 3 minutos. Esto. Y en la pizarra, esto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Pues venga, a hacer una segunda parte, a reventar a la Juve. Y el resultado es historia, ¿no? El resultado es historia. 3 o 4 goles le cayeron a la Juve en la segunda parte. Así que Davide, pues bueno, parece también de esta escuela, ¿no? De pocas palabras, pero muy concisas para que el futbolista tenga muy claro la instrucción y lo que tiene que hacer, ¿no? Un papel que ni siquiera Zidane lo tuvo en el Madrid con Carlo como segundo entrenador. Es de Davide un líder del cuerpo técnico, una persona muy querida y con mucha confianza dentro del vestuario y que apuesta por todo el rato rebatir, debatir y hacer dudar a su padre. Es lo que tiene Carlo y Davide, clave del éxito de este Real Madrid. Es muy educado, tiene mucho talante, pero guerrillea mucho, pelea mucho con su padre en la banda. Sí, pero porque es muy buen segundo entrenador, porque realmente ejerce de ello. Y su padre de primero, al final la decisión la toma Ancelotti. Si fallan en el cambio, la culpa es de Carlo. Si ganan la Champions, la ventaja es de Carlo. Entonces, tiene que ejercer, pero es un entrenador ayudante muy metido en el partido. Todos lo vemos, él quiere cambiar a 3 en el 55, le pide mucho a su padre hacer cambios y su padre le hace con la mano el típico gesto de calma, calma, tranquilo, tranquilo, y son una buena combinación. Yo sí creo que le queda mucho futuro por delante, creo que hablaremos de David Ancelotti en la próxima década muchas veces. Somos el hijo y el sobrino, digamos, porque Francesco también lleva muchos años y se puede decir, le tocamos mucho los huevos a mi padre, los dos. Y luego sí que es verdad que él se siente con esa capacidad, quizá porque es su padre, de cuestionar mucho los planteamientos de su padre, porque tiene esa familiaridad para hacerlo, ¿no? Entra muchas veces en discusión, en debate, y yo creo que el producto final, el trabajo final sale fortalecido, porque él efectivamente no tiene miedo a decirle al primer entrenador, oye, es el momento de sacar a Joselu, saca a Joselu. Pero tener personas de confianza, que sepas que no te van a fallar, que siempre van a estar ahí para darte lo mejor, eso es muy difícil. Y tener este tipo de personas al lado como es Davide, pues es una suerte. Y obviamente imagino que su padre no va a querer que sea el primer entrenador ya mismo y lo va a querer tener ahí trabajando con él pues todo el tiempo que pueda, ¿no? Pero sí, acierta mucho, le gusta mucho la táctica y tiene pinta que va a ser entrenador de futuro. Son prácticamente la mano izquierda y derecha de Ancelotti. No se entiende ahora mismo, 2025, a Carlo Ancelotti sin Francesco y sin Davide. Sí, y son un poco esos dos compañeros que le quieren decir algo al líder de la clase y que tienen sobre él ascendencia, pero que al final el líder toma la última palabra en la clase. Yo recuerdo mucho aquel cuerpo técnico, ¿no? También estaba William Becchi, técnico de porteros. Era un equipo a la antigua usanza. Ese momento en el que Ancelotti vuela al Madrid, lo hace porque él quiere cerrar su capítulo, Carlo, como técnico blanco, pero porque sabe que tiene un cuerpo técnico preparado para volver al Real Madrid. Suma confianza, galones, piropos, importancia dentro del Real Madrid, y hay quien dice que su despegue en solitario está muy cerca. Es su gran obsesión y dicen, hablaremos mucho de David en el futuro. Pero una de sus grandes obsesiones siempre ha sido desarrollar su carrera con identidad propia, ¿no? Que no le vean como el hijo de Ancelotti. Y eso es muy complicado y yo creo que le ha influido en su trabajo a todos los niveles. Tiene muy buena relación con toda la plantilla, la ha tenido en todos los equipos en los que ha estado, y el secreto yo creo que él maneja es que tiene un perfil bajo. Es un tío que no tiene ego, que es muy tranquilo, no le gusta entrar en discusiones. Dejar el Madrid para mí es imposible, hasta que no me echen no me voy. Pero un día quiero ir solo, sí. Yo creo que mi padre aquí, como ha dicho él, será su última etapa, y en cuanto ya mi padre no entrene más, sí que voy a ir solo. Pero yo creo que le falta un poco para ser primer entrenador, y que le vendría bien una experiencia en un equipo perfil. Voy a inventarme un equipo como le pasó a Fábregas, que no coger un primer espada en España, que podría tener un perfil europeo, yo que sé, Villarreal, Betis, Sevilla. Creo que tiene que hacer una pequeña mili en el extranjero antes de poder ser primer entrenador de Postigo.
padre e hija. Entonces él tiene claro que mientras su padre esté en el Madrid, él va a seguir en el Madrid. Y de la misma manera, yo creo que tiene claro que cuando su padre ya no esté en el Madrid, si ese ofrecimiento de Brasil no continúa, como parece que ya no existiera esa posibilidad, él quiere emprender una carrera en... La duda que tengo es si el siguiente paso va a ser David Ancelotti dirige a un equipo él solo o se va con su padre a la próxima selección que dirija Carlo Ancelotti. Eso para el reportaje del futuro nos quedará perfecto. Bueno, amigos y amigas, con esta última declaración lo vamos a dejar. Muy interesante esa faceta menos conocida que hemos visto en este vídeo sobre David Ancelotti. Yo la verdad es que creo que hay madera de buen entrenador, reúne características muy buenas del padre, como el trato humano, y luego es un entrenador adaptado completamente a las nuevas tecnologías, un entrenador muy táctico, un ratón de laboratorio que mira estadísticas, estados de forma, análisis de partidos, y en ese sentido yo creo que le iría muy bien. Y voy a dejar una apuesta, esto es una pedrada personal que yo tengo. Estoy completamente de acuerdo en que en su carrera en solitario necesitaría coger algún equipo de una primera división de las potentes, pero por supuesto de perfil bajo, a partir de ahí empezar a formarse e ir subiendo, ¿no? Como está haciendo por ejemplo ahora mismo Xabi Alonso, por ponerte otro ejemplo de entrenador joven que va para arriba, ¿no? Pero yo creo que este chico acabará en el Real Madrid. Yo creo que David Ancelotti, en solitario me refiero. Tengo esa intuición. No me preguntes por qué. No tengo ningún tipo de certeza, no tengo ningún tipo de nada. Esto es una intuición mía y creo que David Ancelotti, no sé cuándo, si dentro de 15, si dentro de 20 años, no sé cuándo, pero creo que acabará algún día en el Real Madrid. Y confío en David Ancelotti, en que puede ser un gran entrenador. De verdad que tengo esa confianza. En fin, amigos y amigas, espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Ya me dirás en comentarios qué te ha parecido todo esto que hemos conocido sobre David Ancelotti. Gracias por estar ahí, nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, si te gusta este tipo de contenido, lo puedes apoyar dejando un fuerte like o suscribiéndote al canal, que es completamente gratis. Chao, amigos.